Bienvenidos a todos, agarren su asiento. Pero también estoy feliz porque ganó mi equipo hoy. Sí, ganamos Santos, ganamos hoy, le ganamos a Liberia 3-0. Estoy feliz por eso. Espero que usted también esté animado conmigo. De la liga no hablemos, pero ganó Santos, qué bueno, estoy feliz por eso. Qué bueno vernos hoy aquí, de verdad. Quiero hacerte una pregunta para empezar. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es Cristo en tu vida? Creo que la forma en cómo vivimos es consecuencia del tamaño de nuestro Dios. Nuestro Dios marca la forma en cómo tú vas a vivir aquí en la tierra. El problema que creo que tienen muchas personas es que ven a un Dios demasiado pequeño, porque no están convencidos todavía de confiar su vida en las manos de un Dios que es totalmente competente, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Yo quiero que sepas esto: Dios es más grande que cualquier necesidad que tú tengas, más fuerte que cualquiera de tus debilidades. Él es Dios todopoderoso. Hoy damos inicio a una nueva temporada, a una nueva serie que la hemos titulado Suficientemente Grande. Y durante semanas estaremos aprendiendo de eso. Así es que te doy la bienvenida. Y espero no te pierdas ninguno de estos temas, que hablaremos de esto, porque yo estoy muy emocionado de hablar de esto. Estoy emocionado de que vamos a ver a ese Dios grande en diferentes áreas de nuestra vida. Y estoy seguro que vamos a ser muy edificados en este tiempo. Hoy quiero compartir algunas lecciones muy importantes acerca de la grandeza de Dios. Y lo vamos a hacer basados en uno de los guerreros más reconocidos del Antiguo Testamento. Su nombre se llamaba Gedeón. Su nombre era Gedeón. Ese nombre significa romper o guerrero poderoso. Vamos a aprender de él y vamos a aprender la grandeza del Dios al cual hemos venido a cantar y adorar en esta hora. Leamos la Biblia, por favor. Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 4. Leámoslo y sígame conmigo, por favor. También saben que en el código QR que aparece siempre por ahí, los servidores en el gafete, usted lo puede poner ahí. Puedes tener la nota de este sermón y ahí puedes seguirlos también. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y las cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Vamos a ver hoy, vamos a aprender hoy qué fue lo que llevó a esta condición del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que llegó qué fue lo que pasó para que el pueblo de Israel viviera tal acontecimiento? Y lo que vamos a aprender hoy es cómo recuperar el tamaño real de Dios en nuestras vidas. Cómo ver a Dios suficientemente grande. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Cómo volver a ver a Dios más grande que nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra culpa o nuestra situación. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces aprendamos de esta historia de Gedeón. Lo primero que necesitas hacer para volver a ver a Dios suficientemente grande, más grande que cualquier cosa, es esto: debes de volver a ver a Dios. Por ahí empezamos. Parece lógico, parece que tiene lógica, pero no lo es. ¿Por qué? Porque a menudo nosotros quitamos la mirada de Jesús. A veces nos parecemos como al apóstol Pedro. ¿Recuerdan el apóstol Pedro cuando caminó
sobre el agua, que Jesús venía caminando y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que camine sobre el agua. Y entonces Jesús le dice: bueno, salga, venga, camine. Y Pedro sale con una fe grande, pero de pronto de caminar se asusta y dice: pero ¿qué estoy haciendo? Soy el primer hombre caminando por el agua. Se asusta, quita la mirada de Jesús, inmediatamente se hunde. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. De pronto vamos caminando con fe y de pronto quitamos la mirada de Jesús. Inmediatamente lo que sigue posterior a eso es hundirnos. Y entonces Israel era exactamente lo que estaba pasando con Israel. Israel había perdido de vista a Dios. Ellos habían empezado a ver otros dioses. Quitaron la vista de Dios y empezaron a ver a otros dioses. Eso se conoce en la Biblia como apostasía. Cuando usted escuche la palabra apóstata o apostasía, significa abandonar las enseñanzas y las doctrinas que se profesan. La apostasía es cambiar de la enseñanza, cambiar del Dios que tienen, y empezaron a adorar a otros dioses. Mire lo que dice en el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. ¿Durante cuánto? 7 años. Son malas decisiones. Ellos decidieron hacer lo malo, se olvidaron, se separaron del Dios verdadero. Israel ahora está en la tierra prometida. Están adentro del lugar de donde Dios les había prometido que estarían. ¿Y qué hicieron? Ellos se quedaron con la bendición, pero se olvidaron del que les dio la bendición. Se quedaron con la bendición y se olvidaron del que les había dado todo. Y eso suele pasarnos a menudo. Rápidamente, cuando viene la bendición, se nos olvida quién fue el que lo dio, y nos alegramos tanto con la bendición que ahora se nos olvida el que nos dio lo que le estábamos pidiendo. ¿Qué pasó? Durante 7 años los madianitas y los amalecitas los atacaron, y ¿qué hicieron? Les quitaron todo lo que tenían. Fue tanto el miedo que los israelitas decidieron vivir escondidos en cuevas. Se escondieron de todos y se metieron en cuevas, y ahí estaban escondidos. Entonces la pregunta es: ¿fue Dios quien se apartó de ellos? No, ellos se apartaron de Dios. Ellos fueron los que decidieron apartarse de Dios, le dieron la espalda a Dios, y por lo que sigue después es que son atacados y perseguidos. Pero en medio de eso, Dios atiende el clamor. 7 años después claman y Dios atiende el clamor, el llanto de ellos. No era vida eso, no era vida estar metidos en una cueva, no era vida estar escondiéndose. Y entonces cuando Dios atiende el clamor, algo pasa, y es el llamado de Dios. Y esto es lo segundo. Lo segundo que necesitas para ver la grandeza de Dios es reconocer el llamado de Dios. Reconocer cuando Dios está llamando. Oiga, ¿usted sabía que hay 2 formas en cómo Dios nos llama? Apréndase esto. 1, el susurro de Dios. 2, el megáfono de Dios. El susurro de Dios es cuando vienen esas inspiraciones de parte de Dios. Una inspiración muy bonita, tal vez un sueño, tal vez una revelación, o si no, una confrontación. Siempre he dicho que lo primero que Dios hace es confrontarte. Dios te confronta de alguna manera. Alguien aparece por ahí y te dice: oiga, voy para la iglesia, deberías ir a una iglesia. Dice: sí es cierto. A veces, ¿sabe qué usa Dios? Los niños. A veces son los niños en la casa los que le dicen a los papás: papi, hace ya 3 meses que no vamos a la iglesia. A veces Dios usa a alguien de alguna manera. Dios usa situaciones para confrontarnos, pero ese es el susurro de Dios. Dios nos está confrontando. Pero ¿usted sabe cuál es el megáfono de Dios? ¿Sabe cuándo es que Dios grita a nosotros? Cuando viene el dolor. El dolor es el megáfono de Dios. Es cuando Dios dice: hey, aquí estoy, siempre estuve aquí, aquí estoy.
Estoy para que me vean. Ese es el megáfono de Dios. Mire lo que dice el versículo 6, lo que está viviendo el pueblo de Israel. Dice, el versículo 6, era tal la miseria de los era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas. ¿Qué hicieron? Clamaron pidiendo ayuda. Me he encontrado gente diciendo, mire, la verdad es que me siento un hipócrita porque busqué a Dios solo cuando estaba mal. Pues yo quiero decirle que no es así. Usted no es un hipócrita por buscar a Dios porque estaba mal. Más bien es lo que Dios quería que tú hicieras. A Dios no le enfada que lo busquemos cuando estamos mal. De hecho, fue una de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Si ustedes se apartan de mí y se alejan tras otros dioses, entonces les irá mal. Les irá mal. Pero dice, pero si se arrepienten por el mal que vienen y me vuelven a buscar, entonces yo iré desde la tierra, desde el cielo, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que cuando estamos mal, la gente dice, ahora sí, gran hipócrita, va a buscar a Dios porque está mal. Por supuesto, nunca irías a un hospital estando sano. Vamos a los hospitales cuando estamos mal, cuando nos sentimos mal, y es exactamente lo que Dios quiere que hagan. Y esto es lo que está sucediendo con ellos. Están mal. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es a través de un hombre. Dios siempre usa a una persona. Ese hombre se llama Gedeón. Y mire lo que dice en el versículo 11. Dice la Biblia, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiasarita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Oiga, quiero preguntar aquí algo de solo los que lo deben de saber son los campesinos, los que hemos trabajado la tierra. ¿Alguno de ustedes ha porreado frijoles? Levante la mano, ¿quién ha porreado frijoles? Mujeres aporreando, mi madre. ¿Y los hombres qué? Usted, ahora Fernando levantó la mano, ¿verdad? Los que hemos aporreado frijoles, fíjense que quiero decirles algo. ¿Por qué les pregunto lo de los frijoles? Porque lo que está pasando aquí es algo que usted y yo debemos de entender. El trigo, para poderlo procesar, lleva un proceso muy similar a la porrear frijoles. Agarran los manojos de trigo, los ponen en un lugar, un tipo de tela, y con unas varillas empiezan a golpearlo. Después de que golpean, está seco, la espiga se suelta, cae con unas especies de tenazas grandes que son de madera, las agarran, quitan y empiezan a soplar, igual que el frijol, a soplar, para que el frijol caiga y la basura se vaya. Esa es la forma de hacerlo. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Dónde está Gedeón? ¿Sabe dónde está Gedeón? En un lagar. Y esto era un lugar cerrado. Era un lugar cerrado. Eso no se hacía en un lugar cerrado. Eso se hacía en un lugar abierto. Se hacía en un lugar abierto para que el viento pegara. Pero él está metido ahí en el lagar. ¿Sabe por qué? Porque tenía miedo. Lo estaba haciendo en un lugar donde no tenía que hacerlo por miedo. Estaba aterrado. Él no quería que los madianitas vieran que él estaba aporreando el trigo porque se lo iban a quitar. Entonces estaba lleno de miedo y entonces es ahí donde empieza el proceso. Dios le aparece a través de un ángel, se le aparece y lo primero que hace es verlo. Y quiero que sepas esto, Dios siempre te ve. ¿Puede decirle que está a su lado? Dios te ve. Es ahí donde empieza el llamado. Mientras él está haciendo eso, lleno de miedo, aparece Dios y le dice en el versículo 12, el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, ¿qué le dijo?
qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. ¿Será como irónico esto? ¿Qué? Gedeón respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué yo estoy en la garra porreando los frijoles, porreando el trigo? O sea, no tiene sentido. Note lo que le dice: qué fuerte y valiente eres. Vea, Dios estaba llamando lo que Dios había depositado en Gedeón. Él estaba ahí escondido de miedo, pero Dios sabía quién era Gedeón. Gedeón no lo sabía, pero Dios sí sabía quién era. Y él, cuando le dice varón esforzado y valiente, es porque Dios sabía quién era. Él no sabía, pero Dios sí. Lo segundo, le dice: pero Dios está contigo. Por eso Dios está contigo, porque eres tan valiente. Gedeón no entiende. Oiga, ¿alguna vez usted se ha sentido que Dios no está con usted? ¿Ha sentido como que Dios se va de la vida? Lo hemos sentido. A veces he sentido como que Dios no está, que mis oraciones se pegaron en el cielo raso. Y es exactamente como Él está. Pero que tú sientas que Dios no está, no quiere decir que Dios no esté. El ángel le dice: por eso Dios está contigo. Gedeón no entiende eso. Gedeón dice: no. Si Dios estuviera con nosotros, esto no estaría pasando. Esto no estaría sucediendo. Gedeón se siente como una persona indefensa, derrotado, sin fe, sin esperanza. Y entonces aquí es donde Dios empieza a alimentar la fe. Gedeón se justifica asumiendo que Israel es inocente. Él dice: la culpa la tienes tú nos abandonaste, nosotros estamos mal por su culpa. Pero ¿qué pasó? Ellos habían abandonado a Dios. Ellos fueron los que alejaron a Dios. Y vea lo que dice en el versículo 13: por eso, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Cuando lees esto y te preguntas: ¿qué está diciendo Gedeón ahí? Lo que Gedeón está diciendo es: la culpa de todo la tienes tú. Por su culpa me está pasando esto. Como decía mi mamá, en paz descanse, ¿qué estamos pagando? Cuando peleaba con los hijos, ¿qué estará? La culpa de todo la tienes tú. Tú eres el culpable de eso. Él se siente inocente. Para él todo está bien. El problema lo tiene Dios. Él los abandonó. Y esto yo lo puedo ver a menudo. A menudo nosotros abandonamos a Dios y después queremos culpar a Dios de las cosas que pasan. Dejamos a Dios y después es Dios el culpable del problema matrimonial, de la relación, de las situaciones. Hemos abandonado a Dios y después creemos que así porque así Dios nos abandonó. No, las consecuencias de lo nuestro después nos persiguen. Por eso es que aquí Dios en este llamado empieza primero levantando la fe de Gedeón. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido la fe. Ellos habían perdido el rumbo, habían perdido la dirección, habían dejado de ver a Dios. Y en el llamado de Dios, lo primero que Dios hace en medio del dolor es levantarle la fe. Vuelve a creer. Y eso me lleva a lo tercero para poder ver la grandeza de Dios. Y es que debes de elegir adorar solo a Dios. Es lo tercero que aprendemos de esta historia. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios le pide a Gedeón es esto: derriba el altar de Baal y destroza la imagen de Acera. Es lo primero. Dios le dice: bueno, yo los voy a liberar, pero lo primero que tienes que hacer es quitar la adoración a Baal. Ahora, había un problema. La imagen de Baal la había construido su propio papá.
Y Dios le dice, tienes que ir y quitar la imagen de Baal, el ídolo, el Dios que estaba ahí. Tienes que quitar ese Dios, porque eso está haciendo enemistad entre ustedes y yo. Y entonces, ¿qué hace Gedeón? ¿Qué harías tú? Hay que quitar la imagen en la casa, pero la imagen la hizo papá. Entonces Gedeón no sabe qué hacer y agarra a unos muchachos y dice, ya sé, vamos a ir de noche. Y se van de noche, quedititos, y se van y empiezan a empujar la imagen. Y la imagen se cae y ¡pum! Se quiebra toda. Y desaparece la imagen. Ellos salen corriendo, se van a esconder. Pero de alguna forma se dieron cuenta que había sido Gedeón. Seguramente vieron las cámaras y vieron a Gedeón. Y entonces ahora todos se van donde el papá de Gedeón y le dice, Señor, vengo a decirles esto. Su hijo nos quitó el Dios que teníamos, en quien confiábamos. Nos desbarató la imagen. ¿Sabe cuál fue la respuesta de su papá? Si Baal es Dios, que se defienda solo. ¿Sabe una cosa? Aprendas esto. La fe es contagiosa. Ande con gente de fe y te va a contagiar la fe. Pero ande con gente sin esperanza y también se contagia la desesperanza. Por eso es tan importante vivir y caminar con gente de fe. La fe de él contagió a su papá. Su papá llega a creer en Dios por una razón, porque Gedeón fue tan valiente para quitar la imagen. ¿Sabe? Nosotros a veces, por no herir sentimientos, por no dañar sensibilidades, nos acomodamos a todo. No importa, a veces casi que nos queremos persignar a la par de la virgencita para no dañar la situación con mamá. Por no dañar la sensibilidad de otros, nos acomodamos a todo. ¿Sabe qué se necesita hoy más que nunca? Gente que entienda que no puede convivir Dios y Baal al mismo tiempo. O es Dios o es Baal, pero no pueden estar los dos. Tienes que quitar uno de los dos. Tú decides cuál. Gedeón decidió quitar a Baal. Ahora, hay algo que se llama sincretismo. ¿Has oído la palabra sincretismo? El sincretismo es un término que se refiere a una fusión o combinación de creencias. Hoy más que nunca se vive eso. Gente que adora cualquier cosa. Puede adorar a Dios y al mismo tiempo puede ir a visitar a un brujo para que lo sane en el nombre de Dios. Puede creer en el Dios de la prosperidad, pero al mismo tiempo cree en el chamán que le va a ayudar para la suerte, para el dinero. Cree en el Dios verdadero, pero anda la imagen y el billete del dólar para que nunca le falte plata. Eso hice yo durante años. Qué bruto, ¿eh? Es que me dijeron, si usted anda un dólar en la bolsa, nunca le va a hacer falta plata. Y lo anduve añales, de veras. Siempre anduve un dólar. Siempre anduve dinero. Era lo único. Pero ¿sabe una cosa? El sincretismo se ve por todo lado. Gente que dice cree en Dios, pero no puede dejar de jugar chances todos los días. Y la panameña, la nicaragüense, la italiana, cree que Dios le va a dar la esposa, pero anda la cosa en la billetera para ver cómo, a quién amarra, y no amarra nada. Se llama sincretismo. Creer en cosas al mismo tiempo, varias cosas al mismo tiempo. Puede adorar al Dios invisible, real, pero de pronto se encuentra una imagen y se postra y hace reverencia. Se llama sincretismo. No puedes hacer eso.
Tienes que decidir a quién adorar. La gran fe de Gedeón contagia. Si trasladamos esto a la historia de la vida de cada uno de nosotros, aquí, para el Señor nosotros somos los guerreros. Y sabe que también podemos ser esforzados y valientes. Tal vez estamos en el lagar escondidos, pero Dios nos ve así. Esa es la forma. Los judíos no tenían un problema con los madianitas. Los judíos realmente tenían un problema en el corazón. Ellos estaban así porque su corazón estaba mal. Y eso los llevó a la decadencia. Su corazón estaba mal. Y hasta que Dios trató con el problema real. El problema de ellos no es la persecución. El problema de ellos es que en su corazón habían quitado a Dios. Y usa a Gedeón para recordarles, para hacerles ver que solo Dios es el Dios verdadero. Y aquí nos lleva al último punto. Y el último punto es este: usted tiene que reconocer que es Dios el que gana la victoria por nosotros. En esta historia, ahora Gedeón decide asumir el llamado de Dios. Suelen, présteme ese trapito que tienes ahí. No sé qué venga aquí. Es que cuando Gedeón recibe el llamado, entonces Gedeón todavía dice: está bien, yo lo voy a hacer, pero una cosa más. Le dice Dios, Gedeón a Dios. Agarró una lana de oveja y le dice: hagamos un trato, yo la voy a poner afuera y quiero que mañana, aunque no llueva, esto amanezca mojado. Si amanece mojado, entonces estaré convencido de que tú quieres que yo haga eso. Se acostó a dormir y el otro día lo agarró y estaba mojado, empapado así. Eso era todo, ¿cierto? Ya era todo. Para Gedeón no. Le dice: Señor, una más. Una más. ¿Está bien? Si usted cree que es terco, Dios tiene paciencia con nosotros. Le dice: una más. Voy a volver a poner la lana. Y ahora te pido que todo esté mojado y solo la lanita esté seca. Es lo último, de verdad. Y se acostó a dormir. ¿Y sabe qué pasó? El otro día estaba seca. No, estaba seca, completamente seca. Vea, sepa esto: Dios te ama y Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Usted se imagina a Dios ahí diciendo: ¿qué le pasa a este baboso? ¿Qué está pidiendo? Pero usted tiene que asegurarse algo. Por favor, no, si se le olvida cualquier cosa de este sermón, no se le olvide esto. Usted tiene que asegurarse que es Dios el que le dijo que haga lo que haga. Asegúrese. Dice por seguro de que Dios te dijo que hiciera eso. Eso era lo que estaba pasando con Gedeón. Gedeón estaba asegurándose de que realmente era Dios quien lo había escogido. En ese momento Gedeón le dice al Señor: aquí voy, vámonos. Y entonces en el capítulo 7 Dios le dice: junta a los soldados. Y va y junta a los soldados. Juntó 32,000 soldados. Bien, 32,000 soldados. Vamos contra todo. Solo había un detalle: el ejército contrario tenía 135,000 soldados. Lo superaban 4-1. Pero bueno, la lanita se había secado, se había mojado. Él dijo: vámonos, va bien, la cosa va bien. Y entonces Dios le dice: suave, Gedeón, tienes un problema de números. Y entonces se queda pensando: ¿cómo problema de números?
Cuenta a los soldados y se da cuenta que es 4-1. Y entonces le dice Dios a Gedeón: no, vamos a hacer esto. Manda a decir a los soldados: el que tenga miedo, que no nazca. No, el que tenga miedo, que se puede devolver para la casa. Gedeón está animado, está motivado, está con todas las ganas. Y dice: aquí nadie se va a volver. Y le dice: ok, listo, les voy a decir la verdad. El que tenga miedo, que se vayan para la casa. A ver quién se atreve. Se devolvieron 22,000. ¿Usted sabe qué ejército este? Se devolvieron 22,000 personas. Y ahora se queda con 10,000. Y entonces dice Gedeón: bueno, con 10,000, ahora lo superan 13-1. La cosa va cada vez peor. Y Dios le dice: Gedeón, hay un problema de números todavía. Y es ahí cuando Dios dice: oiga, no me ayude más. Le dice Dios a Gedeón: mándalos a tomar agua. Oiga, los que tomen agua como un perro, lamiendo el agua, esos despídelos para la casa. Y solo te vas a quedar con los que agarran, los que se arrodillan y agarran el agua y la toman así. Gedeón dice: bueno, estos chamba, ellos van a tomar agua así, así lo van a hacer. Los lleva y los pone. ¿Sabe qué pasó ahí? 9,700 lamieron el agua como un perro. Solo 300 hicieron. Ahora la situación es realmente difícil. ¿Por qué? Porque ya la situación había pasado de difícil a imposible. Y entonces es ahí, vea lo que dice en el versículo 5. Gedeón hizo que los hombres que bajaran el agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillan. Ahí, ¿sabe cuánto quedó la pelea ahora? 400-1. Por cada uno tenía que pelear con 400. ¿Verdad que la situación parece imposible? Pero yo quiero decirte: Dios es suficientemente grande. Para Él no hay nada imposible. Entonces Gedeón idea un plan. Ok, aquí hay que ver cómo hago. Y entonces Gedeón se viste de un madianita y se va para el campamento madianita, fumándose un puro. ¿Quién sabe qué iba haciendo? Él se metió ahí. Se metió entre los madianitas y entró con los demás. Todo el mundo está ahí. No sé, yo me imagino. Esto lo digo yo, no dice la Biblia. Es para ponerle emoción. Pero él se mete entre los madianitas y escucha a un madianita diciéndole algo a otro. Y le dice: oiga, ayer tuve un sueño. A ver, le dice el otro: dígamelo para saber qué número. No es. Ayer tuve un sueño. Algunos están esperando cualquier cosa para ver mensajes, ¿verdad? El sueño es que Israel vino de noche y nos atacó. Y era el número de los israelitas tan grandes que nos aplastaron, nos sacaron, nos mataron. Tuvimos que huir porque nos mataban. Ese fue el sueño que tuve. Terrible, ¿verdad? Y Gedeón está como una chancha con maizal, solo orejas. Y él se devuelve a donde están los 300 y le dice: señores, la cosa está arreglada, hemos ganado. Y los 300 se quedan viendo y dicen: a ver, díganos, porque estamos muriéndonos de miedo. ¿Qué? ¿Cómo? Le dice: no, ya, esto ya es pan comido, ya logramos. Y entonces idea un plan. El plan es este: va y los agarra y dice: ok, les voy a dar una corneta a cada uno. ¿Dónde las agarraron? No sé, pero hay 300 cornetas. Además, unas antorchas, y las vamos a meter en unos cántaros. Lo dividió, 100 por aquí, 100 por acá, y rodearon a los madianitas. Cuando yo le dé la orden,
Los de las cornetas van a sonarlas bien fuerte. Luego van a quebrar los cántaros, van a sacar las teas y van a alumbrar. Eso es todo lo que vamos a hacer. Así se gana una batalla. Es como de película, ¿no? Pues exactamente así hicieron. Llegaron, sonaron las trompetas, sacaron las teas, quebraron los cántaros, y los madianitas entendieron que los israelitas venían contra ellos. Y cuando vieron las luces, creyeron que venían millares, y entre ellos empezaron a matarse equivocadamente. Se empezaron a matar. Y entonces los 300 le dijeron a Gedeón: ¿qué hacemos? Y entonces: vaya, persígalos. Y los fueron a perseguir y los sacaron, los cortaron, ganaron, saquearon. Así se ganó la gran batalla de 300 contra 100 y resto mil de soldados. ¿Sabe por qué? Porque Dios es grande. Dios es suficientemente grande. Ese es el milagro de Dios. Es el milagro que Dios hace. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es grande. Lo que quiero decirte hoy es esto: ya no necesitas esconderte del trigo. No necesitas esconderte, ir a meterte en un agar, porque la batalla es del Señor. No tienes que vivir con miedo, porque Dios es suficientemente grande. Gedeón no es el único que vivió con miedo y que pasó con miedo. Abraham, Moisés, Josué, David, Elías, Pedro, los discípulos han vivido momentos de dificultad, de miedo. Creo que esa es la palabra de Dios para ti en esta noche. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tus fracasos. Dios es más grande que tus pecados. Dios es más grande que tu culpa. Dios es más grande que cualquier situación que puedes estar viviendo. Dios es más grande que cualquier circunstancia que estás pasando. Para Dios no hay nada imposible. Esta historia nos enseña que nosotros tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios, sin importar lo que esté pasando, porque para Dios no hay nada imposible. Si hoy abres su corazón, si hoy decides confiar en Dios en medio de lo que estás pasando, Dios no tiene problemas de ganar una gran batalla para ti, si crees en Él. Ponte de pie. Quiero preguntarte: ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu imposible? Esta batalla es épica. 300 contra miles. Pero aún así salieron victoriosos. Por una razón: porque Dios es el que nos da la victoria a nosotros. Eso se llama creer en Dios a pesar de lo que no ves. 7 años estuvieron así, hasta que Dios llamó a un hombre y un hombre creyó. 7 años hasta que alguien decidió creer. ¿Sabes que hay familias donde alguien necesita creer? Alguien necesita pararse. Alguien necesita decir: yo voy a confiar en Dios. La palabra de Dios para ti es: las cosas que crees que están perdidas no están perdidas si confiamos en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Inclina tu cabeza, por favor. Quiero que oremos. Para Gedeón, su lucha fue con un gran ejército. Quiero preguntarte: ¿cuál es la lucha tuya hoy?